Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, Construyamos una habitación. Diga después de mí, construyamos una habitación. Una vez más, construyamos una habitación. ¿Sabe? Hoy como iglesia estamos atravesando por un tiempo de oportunidad. Tiempo en el cual podemos percibir en nuestra sociedad una gran decadencia y podemos darnos cuenta cómo la maldad ha ido en aumento, cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías cuando éste declaró: las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Ante este panorama es muy probable que usted se pregunte: bueno, y si los tiempos son tan malos, ¿cómo puede decirme que estamos viviendo tiempos de oportunidad? Bueno, pues déjeme decirle que estos para nosotros, la iglesia, son tiempos de oportunidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor enseña que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Incluso si la maldad se está incrementando, no debería de ser esta motivo de temor para el pueblo de Dios, sino todo lo contrario. Yo crecí en medio de una generación que le tenían más miedo al diablo que a Dios. Constantemente el cristiano vivía con temor. Ay no, ese es el diablo. Ay no, los demonios. Y déjeme decirle que sin importar el grado de incremento de maldad que experimentemos en nuestra sociedad, esto es para nosotros una oportunidad. ¿Por qué? Porque la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Así que si estamos viendo un incremento de maldad en nuestra sociedad, en nuestro entorno, si estamos viendo ante nuestros ojos cómo el amor de muchos que con nosotros comenzaron a caminar en Cristo se ha enfriado y se han apartado del Señor, no obstante debemos estar atentos a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia. Y eso es algo, amados hermanos, que debe de despertar en nosotros expectativa. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él prometió que la gloria de la casa postrera sería mayor que la gloria de la casa primera, lo que nos espera como iglesia es grandioso, es glorioso. Vamos a ver a Dios obrar con poder en medio de nuestra generación. Sí, una generación que está en decadencia. Sí, una generación que tiene diferentes tipos y niveles de crisis. Sí, una generación apartada de Dios e ignorante de los propósitos del Señor para sus vidas. Pero en medio de todo eso, el Señor se levantará como poderoso gigante. Y eso es lo que a nosotros nos debe de llenar de gozo y de alegría. Vamos a ver la gloria de Dios. Dile a la persona que tienes a tu lado: prepárate para ver la gloria de Dios. ¿Quiere realmente usted ver la gloria de Dios? ¿Sabe? Muchos dicen amén visualizándose como simples espectadores. Porque una cosa es ver la gloria de Dios y otra es disfrutar de la gloria de Dios. Y déjeme decirle que Dios no solamente desea que nosotros veamos su gloria, Él quiere que disfrutemos de su gloria. ¿Y cómo vamos a disfrutar de la gloria de Dios sin participar de ella? Imposible. Tenemos que entender que Dios nos ha llamado para participar de su gloria. Y una vez que nosotros participemos de esa gloria, entonces tendremos la capacidad de disfrutar lo que Él ya nos ha concedido en Cristo Jesús. Recuerde que todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Así que si Él nos prometió que no nos dejaría huérfanos y que enviaría al Consolador, esa promesa es para ti, que muchas veces te sientes cansado, que muchas veces te sientes incrédulo, que muchas veces te sientes abatido. La promesa es para ti y para tu descendencia. Porque Dios quiere, amados hermanos, no solo que tengamos bendiciones, Él quiere que disfrutemos de sus bendiciones. Y cuando hablamos de su presencia, no hay nada que se compare con ella.
Dios desea introducirnos como iglesia a un nuevo nivel de manifestación de la gloria de Dios. Dios quiere introducirnos a una dimensión espiritual en la que tú podamos fluir en lo sobrenatural, disfrutar de lo sobrenatural, movernos en lo sobrenatural. Muchas veces estamos intentando hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Y déjeme decirle que el reino de los cielos no funciona así. Es cierto que debemos de esforzarnos, comprometernos y sacrificarnos muchas veces por causa de que el reino de los cielos continúe avanzando. Pero esto lo presentamos delante de Dios como una ofrenda y no como algo que el reino necesite para seguir avanzando. ¿Comprende? Todo nuestro esfuerzo, todo nuestro sacrificio, toda nuestra capacidad la presentamos delante de Dios como una ofrenda porque estamos conscientes de aquello que Él merece. Y si tienes tú claro que Dios desea hacerte partícipe de su gloria, es bien importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que tú y yo tenemos algo que hacer al respecto. Dios desea quedarse con nosotros y habitar en medio de nosotros. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios desea quedarse contigo y habitar contigo. ¿Recuerda la historia en la cual la Biblia narra que dos discípulos de Jesús iban de camino a Emaús? ¿Se acuerda de esa historia? Esta es una de mis historias favoritas. Porque en esta historia yo encuentro a dos de esos discípulos que fueron testigos de milagros, de resurrecciones, de liberaciones, de multiplicación de panes, con una fe quebrada. ¿Y cuántos de nosotros no hemos en algún momento de nuestra vida tenido altas expectativas de algo que creemos que va a suceder y que nos va a beneficiar, y de repente esto que nosotros creíamos que iba a acontecer pareciera que se esfuma delante de nuestros ojos? Y eso muchas veces, amados hermanos, trae a nuestro corazón frustración, trae a nuestro corazón un sentimiento de impotencia. Y cuando tú no has llegado a un nivel de madurez espiritual tal, comienza a gestarse en tu corazón un sentimiento de frustración en contra de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: es que, Señor, el que me vaya bien en el trabajo, el que me vaya bien en mis relaciones interpersonales, el que yo tenga una buena salud, el que yo tenga una buena economía, está en tus manos. Tan solo di la palabra. Y cuando eso no acontece y frente a nuestros ojos se desmorona la posibilidad de aquello que hemos atesorado en el corazón, es que nuestras emociones comienzan a cambiar. Así estaban los discípulos que iban camino a Emaús. Ellos albergaban el deseo de que Jesús fuera ese rey prometido, que Él se levantara contra Roma y derrocara al gobierno que en ese momento asolaba al pueblo de Israel. ¿Y sabe una cosa? Jesús venía a establecer un reino espiritual que nos daría vida y vida en abundancia. Ellos no lo entendieron, y por esta razón es que su corazón se estaba llenando de frustración. Cuando tú no entiendes los procesos de Dios y el por qué tienes que atravesar por ese valle de sombra y de muerte, tu corazón se llena de frustración, tu corazón se llena de dolor. Y nosotros, amados hermanos, necesitamos crecer en el conocimiento de Dios y profundizar en nuestra madurez para que cuando llegue ese momento en el cual tú y yo podríamos cuestionarnos el por qué estamos atravesando por determinada circunstancia, podamos entonces acercarnos confiadamente al Señor y buscar de Él la respuesta. No es el por qué, necesitamos descubrir el para qué. ¿Cuál es tu voluntad? La Escritura nos muestra que mientras que ellos caminaban, un hombre se acercó a ellos para hablar. Usted conoce la historia. El punto es que al llegar a su destino, diga conmigo, a su destino. Una vez más, a su destino. Todo proceso de oscuridad en tu vida, cuando lo vives tomado de la mano de Dios, tiene trazado por Dios un destino. Jesús invitó a sus discípulos a cruzar al otro lado.
Y en el proceso de llegar a su destino, enfrentaron una tormenta. Jesús se levantó, reprendió el viento, reprendió la mar, y después la Escritura nos marca que ellos llegaron a su destino. Cuando estos discípulos, amados hermanos, estaban por llegar a su destino, Jesús hizo como que se seguiría de largo. Y entonces ellos tuvieron que hacer lo propio. Y lo propio es que nosotros insistamos de manera personal y colectiva en tener la presencia de Dios con nosotros. No hay algo en esta vida que pueda ser más glorioso para nosotros como individuos o como iglesia que el tener la presencia de Dios con nosotros. Esos discípulos lo sentían porque de hecho ellos dan testimonio una vez que Jesús se revela a ellos de que cuando Jesús comenzó a hablarles las Escrituras, su corazón comenzó a responder a la voz de Dios. ¿Sabes cómo puedes salir de tu depresión? ¿Sabes cómo puedes salir de tu ansiedad? ¿Sabes cómo puedes salir de tu estrés? Comienza a inclinar tu oído a la voz de Dios. Comienza a escuchar la voz del Señor. Y entonces tu corazón va a arder por aquello que Dios quiere hablar a tu vida. Esos discípulos fueron entendidos en el tiempo que estaban viviendo, en el momento que estaba pasando frente a sus ojos. Y ellos, cuando vieron que Jesús hacía como que se iba más lejos, ellos le dijeron: ven, quédate con nosotros, porque ya está anocheciendo. Muchas veces les he dicho, no importa qué tan fiera o fuerte pueda ser tu tormenta, si Jesús está en tu barca, Él te va a llevar a tu destino. Esos discípulos recordaron esa experiencia muy seguramente. Recordaron la multiplicación de los panes, recordaron la resurrección de Lázaro, y ellos sabían que era preferible atravesar por un momento de oscuridad con Cristo que atravesar por un momento de oscuridad solos. Por esta razón es que tú encuentras a un hombre como David, que conociendo el corazón de Dios y conociendo la presencia del Señor, después de haber pecado contra Dios a causa de haber tenido una relación con Betsabé, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántas veces Satanás nos engaña y nos dice: es que tú no eres digno de la presencia de Dios? Y entonces tú sientes que no lo mereces y comienzas a apartarte. Y entonces te vuelves presa fácil de tu adversario el diablo, que como león rugiente anda en torno a ti buscándote devorar. Recuerde, ¿a quién devora el diablo? ¿A quién devora el león en una manada? A los inexpertos, a los enfermos y a los más débiles. Nosotros necesitamos, como pueblo del Señor, entender que lejos del Señor nada podemos hacer. Tal vez tú estás atravesando por una crisis en tu matrimonio, estás atravesando por una crisis financiera, estás atravesando por una crisis personal, estás enfrentando un sinfín de problemas o enfermedades. Déjame decirte esto: vale mucho más atravesar tu oscuridad con Cristo a tu lado que estar atravesando por un valle de tristeza o soledad solo. Los discípulos pudieron reconocer que cuando Jesús hablaba, su corazón ardía. ¿Por qué? Porque Jesús había establecido con ellos una conexión espiritual. Y esto es maravilloso, amados hermanos. Y viene a mi mente una pregunta: cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿tu corazón arde? Porque déjame decirte que algunos vienen a escuchar, y lo pongo entre comillas, la palabra de Dios, pero hacen como yo, pongo una película de acción para que los balazos, las explosiones y todo el ruido en derredor me arrulle. Y pasan 15 minutos de esa película y ya estoy en otro plano. Y algunos dicen: voy a escuchar la palabra de Dios, y lo que quieren es que el pastor les arrulle. Su corazón no está ardiendo, su corazón no está encendido, el fuego de su altar se ha ido apagando.
Y por esa razón es que las pruebas que enfrentan son más difíciles de superar porque no han buscado la presencia de Dios a su lado de manera intencional. Estos hombres están siendo intencionales con Jesús. No es, pues vamos a ver si coincidimos en la misma posada y pues a ver si de casualidad nos toca atravesar por ese momento de oscuridad juntos. No, ellos intencionalmente le dijeron a Jesús qué es lo que ellos querían. Y ellos le dijeron, ven y quédate con nosotros. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer de manera intencional con Dios? Tiene que buscar su presencia y tiene que mostrarle la necesidad que hay en usted. Usted no va a tener más del Espíritu Santo hasta que no le muestre que verdaderamente está desesperado por más de la presencia de Dios. Sus dones espirituales no se van a activar hasta que realmente usted le demuestre al cielo que está desesperado por ser un canal de bendición a través de los dones que Dios ha puesto en ti. Ya el tiempo de ser cristianos nominales, donde nos conformamos por tener un título o simplemente participar de una religión, yo creo que ya es algo que no nos ajusta. Ya no nos satisface. Déjelo como para la iglesia de hace 25, 30 años. Pero conforme más nos acercamos al final de los tiempos, la necesidad de la novia por estar con su amado se incrementa. ¿Por qué? Porque la novia, la que es la verdadera novia, está conectada. Y necesitamos nosotros darnos cuenta de esto. Porque muchas veces estamos viviendo un evangelio que no nos satisface, que nos aburre, que no es para nosotros suficiente en nuestras tormentas o en nuestras pruebas y procesos de oscuridad. ¿Por qué? Porque no tenemos una conexión real con Cristo. No lo necesitamos. Y estos discípulos entendieron esto y le dijeron, quédate con nosotros. Es curioso. Cuando tú estás vinculándote a una persona que de verdad te interesa, a ti no te interesa o no te importa ser la persona que dé el primer paso para la conexión. Porque valoras más la presencia de esa persona en tu vida que lo que te podría implicar el dar ese primer paso. A estos discípulos les interesaba que ese hombre, que no sabían todavía que era Jesús, estuviera con ellos. ¿Qué los motivó a hacer esto, pastor, si ellos no sabían que era Jesús? Su corazón. Toda revelación de Dios es parcial y progresiva. Pero cuando hay conexión, Él nos guía. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu nos guiaría a toda verdad. Nos mantendría conectados con Dios. Ellos le rogaron y le dijeron, Señor, quédate con nosotros porque ya está anocheciendo. Lo dicho por el profeta Isaías se está cumpliendo en nuestra generación. Las tinieblas se están ciñendo sobre las naciones y una densa oscuridad está cubriendo los pueblos. Y Jesús accedió. Entienda una cosa. Jesús y el mover de su Espíritu Santo no están en oferta ni en liquidación. Tienen un costo. Pero cuando tú estás dispuesto a pagar ese costo, Cristo jamás se hará del rogar. Y necesitamos entender esta realidad porque muchos de nosotros no estamos insistiendo lo suficiente para tener más de Dios. Es que si Dios quisiera dármelo, ya me lo hubiera dado. No, Él no está en oferta. Y si tú realmente no estás mostrando interés, no te va a dar lo más preciado que el cielo posee, que es su Espíritu Santo. Necesitas mostrar que estás verdaderamente desesperado. Estos hombres mostraron de forma intencional su interés de que Jesús se quedara con ellos. Él accedió. Dice la Escritura que entró con ellos, se sentó a la mesa con ellos.
Diga después de mí, se sentó a la mesa con ellos. Quédese con esta idea, se sentó a la mesa con ellos. ¿Por qué? Porque cuando él se sentó a la mesa con ellos, tomó un pan y lo partió. Y en ese momento, los ojos de ellos fueron abiertos y vieron a Jesús, y en un instante el Señor desapareció. Ellos ya no se quedaron en ese lugar. Ellos regresaron para dar testimonio. Una experiencia con Cristo puede ser lo suficientemente poderosa en tu vida para que tú salgas de ese momento de oscuridad que estás viviendo. Pero necesitas tener una experiencia con Cristo, experiencia que se da sentado a la mesa con Jesús. Es maravilloso que nadie parte el pan como Jesús. Conforme nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, vamos a descubrir cosas y formas que Dios hace de una manera muy particular. Y esto es maravilloso porque nos ayuda a identificar el mover del Espíritu Santo en nuestra generación. Él partió el pan. Y esto es algo muy profundo, muy interesante, porque en la última cena, antes de ser crucificado, Él partió el pan con sus discípulos en esa última cena y les dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Lo que Jesús está haciendo es mostrándoles que Él es aquel que dijo ser que era, es decir, aquel que tiene poder y autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es maravilloso el lenguaje que utiliza la palabra de Dios cuando expresa y dice que en el momento en el cual Él partió el pan, los ojos de ellos fueron abiertos. ¿No te gustaría que tus ojos fuesen abiertos? Cuando sus ojos de ellos fueron abiertos y contemplaron la gloria de Jesús, su fe se incrementó. Y eso les permitió salir de ese ciclo de frustración, de tristezas, de dolor, de aflicción, de queja, de resentimientos. Y regresaron gozosos para dar testimonio. Pregunto, ¿de qué estás dando testimonio en tu vida? ¿De que la vida te trata mal? ¿De que las circunstancias que te rodean no te favorecen? ¿De que la gente te traiciona? ¿De que tú eres muy buena persona y que las cosas o los negocios no te salen? ¿De eso damos testimonio? ¿O estamos dando testimonio de un Dios que es fiel, de un Dios que nos cuida, de un Dios que nos protege, de un Dios que nos provee? Es importante lo que nosotros proyectamos, pero no queremos ser simplemente un címbalo que retiña. Necesitamos una experiencia con Cristo que cambie nuestra fe, que nos transforme y que nos lleve a un punto de expectativa que nos permita ver en medio de toda circunstancia una oportunidad. No se hizo de mañana, en un instante. Ellos tuvieron que regresar en medio de la noche. ¿Y sabes cómo lo hicieron? Con gozo. Tú puedes atravesar tus procesos dolorosos con frustración, sintiéndote solo, sintiendo que nadie te respalda, sintiéndote abandonado por Dios. O puedes atravesar tus procesos de oscuridad con gozo, con expectativa, sabiendo que el Señor cumplirá su propósito en ti. ¿Cómo prefieres atravesarlo? Estos discípulos tuvieron un encuentro con Cristo y su vida cambió. Pero todo sucedió porque ellos tuvieron la determinación para insistir que Jesús estuviera con ellos. No hay nada que pueda transformar nuestras vidas en un nivel mucho más trascendente que la presencia de Dios en nosotros. Dios puede hacer en tu vida en un instante lo que durante toda tu vida tú puedes esforzarte por alcanzar y no alcanzarlo. Entonces necesitamos la presencia del Señor.
Y por esta razón es que cada uno de nosotros debe de buscar ese nivel de intimidad que nos permita conocer más a Jesús, que tú cada día puedas sentarte a la mesa y ver cómo Él parte el pan delante de ti, y que tus ojos sean abiertos y entonces puedas contemplar su gloria. La religión no te puede dar esto. El participar de una actividad piadosa no te puede dar esto. Esto es algo que se obtiene solo como respuesta a nuestra intencionalidad por querer tener más de Dios. ¿Y sabes qué es lo más triste? Muchas veces no tenemos la suficiente hambre de Dios. ¿Por qué Jesús partió un pan? Porque Él sabía lo que ellos necesitaban. Después de haber caminado y haber tenido un desgaste físico y emocional, lo que ellos necesitaban era que su hambre espiritual fuera saciada, su hambre física fuera suplida. Por eso Jesús partió un pan y ellos vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso es maravilloso. ¿Y qué crees? Está a tu alcance. Dile a la persona que tienes a tu lado, la gloria de Dios está a tu alcance. Pero hay algo que tienes que hacer tú. Mire, como hijos de Dios debemos de saber que el Espíritu del Señor desea hacer habitación con nosotros, su pueblo. ¿Cuántos son pueblo del Señor? ¿Cuántos están convencidos de que son pueblo de Dios? Fíjese qué hermoso, como hijos de Dios debemos de saber que el Espíritu del Señor desea hacer habitación con nosotros, su pueblo. Sin embargo, a nosotros nos es necesario preparar una habitación para que Él no solo pueda venir, sino que pueda permanecer con nosotros y en nosotros. Pregunta, ¿a quién le es dado el Espíritu del Señor? A aquellos que lo desean y a aquellos que han preparado una habitación para Él. Mire, Dios es tan bueno, Dios es todo ternura, es tan misericordioso, que llega en su gran amor por nosotros a darnos experiencias que nos tocan, nos transforman, pero que de alguna manera son intermitentes en la línea de nuestra vida. ¿Qué es lo que determina que un encuentro sea casual o que nos introduzcamos en una relación comprometida? Dios a muchos de nosotros nos bendice con su presencia y su manifestación, pero si somos honestos, muchos de nosotros solo estamos teniendo con Dios encuentros casuales, porque no estamos profundizando en el nivel de una relación que implique un verdadero compromiso con Él y para Él. ¿Qué es lo que determina el tipo de relación que yo tengo con Cristo? Pues aquello que yo estoy haciendo para tenerlo conmigo. Si yo solamente lo busco cuando tengo necesidad, si yo solo lo busco cuando estoy aburrido, si yo solo lo busco cuando yo de repente tengo algún milagro pendiente que deseo que ocurra en mi vida y para eso estoy pidiendo de su gracia, puede ser que Dios en su infinito amor nos lo conceda. Pero ese no es su plan es habitar con nosotros. Y para eso tú tienes que llevar la relación a un punto de mayor intimidad. Y eso te implicará preparar una habitación para que Él no solamente venga, sino que permanezca con nosotros y en nosotros. En la imagen tenemos una paloma y tiene en su pico una ramita de olivo. Vamos a Génesis capítulo 8. En cuanto lo tenga, diga gloria a Dios. Aleluya. Génesis capítulo 8 a partir del verso 6.
Es maravilloso lo que vamos a leer en esta porción. Para el lector superficial es solo la historia de Noé, pero si profundizamos un poco vamos a entender mucho de lo que acontece en el plano espiritual cuando Dios se mueve. Génesis capítulo 8 a partir del verso 6, y dice la escritura: después de 40 días, diga después de mí, 40 días. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo en el desierto? El número 40 representa en la Biblia gobierno, aquello sobre lo cual tú dominas. En otras palabras, la ira de Dios había concluido. Dios ya había gobernado sobre el juicio a las naciones. ¿Ok? Y dice la escritura: después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro a la espera de que se secara la tierra. Las aguas en la escritura representan las naciones. ¿Ok? Cada vez que usted vea que la escritura refiere a multitud de aguas, al mar, refiere a las naciones. Cuando el Señor habló con Job, le dijo, cuando el Señor habló con Satanás en la historia de Job, le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Qué respondió él? De rondar la tierra. ¿Qué soltó Noé? Un cuervo. ¿Y qué hizo este? Sobrevoló las aguas. Es lo que está haciendo Satanás en nuestra generación. Está acechando a la humanidad. Continuamos leyendo. Dice la escritura así. Verso 8. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado. Pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca. Esto es muy interesante, porque recuerde que si hablamos de la historia de Dios y el hombre de forma cronológica, una vez que Satanás se revela en la presencia de Dios, Dios lo arroja a la tierra. De ahí que Jesús dijera: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. La tierra se convirtió para Satanás no en su hogar, sino en una prisión temporal. Que, dicho sea de paso, no son las prisiones de oscuridad a las cuales hace alusión el apóstol Santiago. Esto tiene que ver con otra cosa. Dios determinó simplemente que Satanás y algunos de sus demonios estuviesen activos en la tierra. Ahora, cuando la escritura dice que Noé soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra, habla de la primer manifestación de Dios con el hombre. Cuando Dios, después de haber expulsado al hombre del huerto del Edén, envía su espíritu de forma intermitente. Recuerde que el Espíritu Santo nos fue dado hasta después de la resurrección del Señor Jesucristo. Antes, todos los profetas que hablaban inspirados por medio del Espíritu entraban en un éxtasis profético, expresaban la voz que el Espíritu de Dios les inspiraba a declarar, y después de esto no tenían más al Espíritu Santo. El Espíritu Santo para nosotros, la iglesia, está con nosotros y en nosotros 24/7, 365 días del año. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por eso cuando la escritura dice dichosos o bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero, eso no le incluye a usted ni a mí. Usted no es un invitado a la boda del Cordero, usted es la novia del Cordero. Y eso habla de otro nivel de intimidad, de otro nivel de relación, de otro nivel de pacto. Moisés se va a alegrar cuando los vea a ustedes redimidos por la sangre de Cristo y que Dios
presente a la iglesia delante de Jesucristo y diga: estos son los que fueron lavados y comprados con tu preciosa sangre. Estos son la iglesia, la cual ha sido hermoseada por la presencia del Espíritu Santo en nuestra generación, en nuestra temporada. Y eso está revelado aquí. Vea, este primer espacio donde Noé suelta la paloma y la paloma simplemente surca los cielos esperando encontrar un lugar donde posarse, y sin encontrarlo vuelve a la presencia de Noé, que representa la presencia de Dios. Entonces, en la primera manifestación de Dios, Dios obra a través de su Espíritu y Él nos revela su voluntad. Y después el Espíritu retorna a la presencia de Dios, y es cuando se dan 400 años de silencio. Después viene la manifestación del Verbo, que es Cristo. Él es humanado en el vientre de la Virgen María. Nace de forma sobrenatural. Tiene un nacimiento sobrenatural, una vida sobrenatural, muere de acuerdo a las Escrituras y resucita al tercer día de acuerdo a las Escrituras. La resurrección de Cristo está profetizada en esta historia. Vean lo que dice la Escritura. Esperó 7 días más. Diga después de mí: 7 días más. 7 días más. El número 7 en la Escritura te habla de algo perfecto, de algo completo. El apóstol Pablo dice que Dios envió a su Hijo al cumplirse el tiempo determinado por Él mismo. En otras palabras, no esperó 10 días, porque el número 10 en la Biblia representa un periodo indeterminado. Estamos hablando de un número bien determinado que encaja perfectamente en los planes y propósitos de Dios. Entonces Noé espera 7 días más, espera que el propósito de Dios se cumpla de manera perfecta, y entonces vuelve a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche. Diga después de mí: caía la noche. Caía la noche. No hay oscuridad que pueda detener el mover del Espíritu Santo en aquellos que lo anhelan, en aquellos que lo desean. No importa la situación que estés enfrentando, no importa el momento en el que tú te encuentres, si tú realmente anhelas tener un encuentro con el Espíritu de Dios, Él vendrá sobre de ti. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. ¿Qué dice la Escritura? Que cuando Cristo murió en la cruz, Él descendió a las partes más bajas de la tierra para revelarse a todos los que antes de Él habían muerto, justos e injustos. Recuerde que antes de la muerte del Señor Jesucristo y antes de su resurrección, el lugar de los muertos estaba dividido en 2 secciones. Una sección para justos y una sección para injustos. La sección para los justos era el seno de Abraham. La sección para los injustos era la gehenna o el infierno. ¿Ok? La Escritura dice que después de que Jesús fue y se reveló a todos los que antes de Él habían muerto, después el salmista profetiza y dice que Él llevó cautiva la cautividad, subió a la presencia de Dios entre voces de júbilo y expresiones de alabanza. Y dice: y dio dones a los hombres. Esto es muy interesante porque en una sola expresión la palabra de Dios nos está revelando todo lo que sería el ministerio final de Cristo y el ministerio inicial del Espíritu de forma permanente en medio de los hombres. ¿Cuántos ya se perdieron? Ya próximamente voy a traer mi pizarrón. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la primicia de los resucitados. Porque Él mismo dice, y le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Él es la primicia de los que habrán de resucitar.
Ahora, cuando Jesús asciende a lo alto, Él hace una transposición donde lleva a todos los que estaban, todos los justos que estaban en el seno de Abraham, al paraíso. Por eso Jesús, antes de morir, le dice al ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo eso sucedió en un instante. Para cuando el ladrón muere, porque Jesús muere primero que el ladrón, para cuando el ladrón muere ya hay un lugar preparado para él. Y Él es el que lo estrena como ser el primero que entra por causa del sacrificio de Jesús. Y esto es maravilloso porque un ladrón, un hombre sentenciado a muerte como lo éramos tú y yo, un ser indigno de la gracia y la gloria de Dios, es el que participa del primer paso tras el velo. Y es el primero que es considerado iglesia. Es maravilloso. Estando Jesús en la presencia de Dios, Jesús deja a estos justos en el paraíso. El paraíso es una antesala del cielo. ¿Ok? Todos nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, tenemos la fe de que ellos están en el paraíso. Yo creía que estaban en el cielo. Sí, bueno, vamos a diferenciar un poco. Sí están en el cielo, están en la presencia de Dios, pero no están propiamente en el cielo. ¿Cómo? Están en una sección aparte que se conoce con el nombre del paraíso. Es donde ellos están ahorita descansando. ¿Ok? ¿Por qué utilizamos el término los que duermen? No porque carezcan de conciencia, no porque estén todos acostaditos esperando el día de la resurrección. No, se utiliza ese término para hablar de lo efímero que es el poder de la muerte cuando tú estás en Cristo. ¿Ok? La muerte ya no es para ti una sentencia. Es un proceso simplemente que va a pasar, pero que no te roba vitalidad. ¿Comprende? Ahora, Cristo los deja a estos en el paraíso y Él dice: chicos, ahorita vengo, que todavía no termino mi propósito a cumplir en estos 3 días, que en la tierra se están cuestionando del por qué morí, están algunos frustrados, algunos sintiéndose mal, pero yo tengo todavía algo que hacer. Y dice la Escritura en Hebreos que Él entró al tabernáculo celestial. Ese tabernáculo que a Moisés se le mostró en el Sinaí, porque cuando Moisés sube al Sinaí, es bien interesante lo que la Escritura enseña y le dice a Moisés: quiero que hagas una copia, una réplica exacta del modelo que yo te voy a mostrar. Entonces el tabernáculo de Moisés y todo lo que la ley de Moisés representa es solo una sombra de los bienes venideros. La realidad se encuentra en Cristo. Entonces en el cielo, que es la presencia de Dios, donde habita la santidad de Dios, donde Él está en una luz inaccesible, que no tiene sombra ni signo de variación, allí ningún ser humano aún ha entrado, salvo Jesús. Y Él entró con su propia sangre para hacer expiación por nosotros. ¿Y qué creen? Cuando Él derramó su sangre sobre el arca, el Padre se sintió satisfecho de su sacrificio. Y a causa de esa justicia, el Padre lo levantó de entre los muertos. Jesús es levantado de entre los muertos con un nuevo nivel de gloria y poder sobre de su vida, porque en Él está operando el poder de la resurrección. Ahora, por esta razón es que cuando sus discípulos están juntos, Él se puede aparecer en medio de ellos. Y cuando
Llega Tomás y le dicen: oye, fíjate que vino el Señor y se apareció aquí con nosotros. No, pues yo no lo voy a creer hasta que yo no meta mi mano en sus heridas y en su costado. Y en otra ocasión Jesús se les vuelve a aparecer y le dice: a ver, tócame, Tomás, mete tu mano en mi costado para que veas que no soy un espíritu. Tomás lo hace y usted conoce la historia. Él dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice: porque lo has visto, ¿crees? Bienaventurados los que no viéndolo creen. Jesús se aparece a muchos de ellos por espacio de 40 días. Y llega el momento de la ascensión. Y en esa ascensión Él les dice: esperen la promesa del Padre. No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Juan bautizó con agua, pero dentro de muy poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Acto seguido, ¿qué fue lo que aconteció? Dice la Escritura que Jesús comenzó a elevarse y fue llevado a la presencia de Dios delante de los ojos de todos los discípulos que con él estaban. Esa es la rama de olivo que lleva la paloma. Y llega a la presencia de Dios, que en un nivel más básico de un lector superficial es la paloma que regresa con Noé. Y entonces le dice: las aguas están descendiendo. Es decir, la señal de que el juicio de Dios se ha cumplido comienza a dar oportunidad para que inicie una tercera etapa del mover de Dios a través de la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, en una generación, en un grupo de hombres y mujeres que necesitan de Él. Fíjese, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca, porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano, tomó la paloma y se metió consigo en el arca. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó trayendo en su pico una hoja de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma, pero esta vez la paloma ya no regresó. ¿Dónde estaba esta figura de la paloma en medio de nosotros? Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, Él no vendrá. Fíjese nada más. El verbo humanado dejó la presencia de Dios 33 años. El Espíritu Santo lleva con nosotros más de 2000 años. Por esta razón es que el relato bíblico dice: la paloma no volvió, porque la paloma está perfeccionando a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. La paloma, símbolo de la presencia del Espíritu Santo, solo puede habitar donde es bienvenida, donde es deseada, donde es necesitada. Y muchos de nosotros, amados hermanos, no hemos entendido esta verdad. Necesitamos entender que si queremos más de la presencia de Dios, tú y yo tenemos que prepararle un lugar, no solo para que nos visite, sino para que se quede. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue al Jordán para ser bautizado? Dice la Escritura que cuando Él subió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió como una paloma sobre de Él. Juan mismo da testimonio de que aquel que lo envió a bautizar le dijo: a aquel sobre el cual tú veas que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él, Él es. En ese momento de la historia, el único que tenía una habitación para que en él habitase la presencia de Dios con toda su plenitud era Jesús.
Pero gracias al sacrificio de Jesucristo y su resurrección, ahora la promesa ha sido extendida para todos nosotros. Y tú puedes tener la experiencia de tener una relación profunda con el Espíritu Santo que te lleve hacia un nuevo nivel de relación con Dios. Necesitamos entender esta verdad. Mire, vaya a Juan capítulo 1, verso 32. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. ¿Se da cuenta qué maravillosa es la Escritura? La armonía bíblica que tenemos delante de nuestros ojos y cómo Dios desde el Génesis nos está revelando la vida de Cristo, su ministerio, la obra del Espíritu, los procesos, los periodos y todo lo que habrá de acontecer. Eso es maravilloso. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y él dice: yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Ahora, en la Escritura encontramos una historia muy semejante a todo esto que hemos venido elaborando sobre la habitación y la necesidad que tenemos de preparar un lugar para que la presencia de Dios permanezca entre nosotros. Y esta historia, quiero compartírtela, la encontramos en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versos del 9 en adelante. Mientras que usted busca la cita, leamos lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice: la habitación que Dios desea ocupar en nosotros debe de ser algo que nosotros hayamos preparado para Él. Él no va a venir a algo improvisado por ti. Su misericordia se puede manifestar sobre nuestra improvisación, pero Él no es un Dios que se manifieste a plenitud sobre algo que ha sido improvisado. Él quiere que lo medites para que lo que te planteas tener con Él no sea fruto de una emoción simplemente pasajera, sino que cada paso que des, lo des con la convicción de lo que realmente quieres y deseas alcanzar. ¿Comprende esto? Nosotros podemos improvisar y decir: a mí me parece que lo que Dios quiere en este momento es tal cosa. Ok, tú improvisas y Dios en su misericordia se manifiesta. Pero si esto lo hubieras meditado, lo hubieras organizado, lo hubieras planificado, lo que de Dios habrías obtenido sería más. Vemos el contraste. Están los tres discípulos más íntimos y cercanos al ministerio de Jesús, no a Jesús, al ministerio de Jesús. ¿Quiénes son los ministerios que están más cercanos al ministerio de Jesús? Pedro, Jacobo y Juan. Están en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, Jesús se transfigura ante ellos y aparecen Moisés y Elías. ¿Y qué dice Pedro? Hagamos unos albergues, uno para Moisés, otro para Elías y otro para el Señor. Él quiere improvisar y el cielo como que le dice: está bien, pero mejor contempla lo que tengo para ti. Muchos de nosotros venimos los domingos a improvisar, a ver qué sale. Venimos los días de reunión a ver qué pasa. No es expectativa, estamos improvisando, porque si tuviéramos expectativa, estaríamos ya pensando: ¿cómo lo voy a hacer? ¿De qué manera voy a alcanzar aquello que deseo? Hay una planificación detrás. Y muchos de nosotros venimos simplemente a ver qué pasa. Dios no quiere tu improvisación, Él quiere tu planificación. Porque en la planificación se revela tu compromiso. Te estás preparando para Él. Amén.
Bueno, la habitación que Dios desea ocupar en nosotros debe de ser algo que nosotros hayamos preparado para Él. Pensar que ofrecerle algo improvisado es suficiente es sinónimo de no tener claridad en cuanto a lo que Él merece y aquello de lo cual es digno. Muchas veces se los he dicho y hoy necesito recordárselos. Si tú quieres tener una relación trascendente con Dios, tú necesitas dejar de ofrecerle lo que puedes y lo que quieres. Eso no es suficiente en una relación con compromiso. En una relación donde hay verdadero compromiso y deseo de cultivar el vínculo, no basta con dar lo que quieres o lo que puedes. Tienes que ofrecer aquello de lo cual el vínculo es digno. Y cada vez que tú le ofreces a Dios algo de lo cual Él es digno, ¿qué crees? El deseo de tu corazón por darle lo que Él es digno te obligará a salir de tu zona de confort. Te obligará a rebasar lo que puedes y lo que quieres. ¿Comprende? Lamentablemente son muy pocos los cristianos que entienden las relaciones de esta manera. Damos lo que podemos y lo que queremos. De las 4 reuniones dominicales venimos 2. Y de esas 2, las 2 llegamos tarde. Le estás dando lo que puedes y lo que quieres. ¿Por qué? Porque no has entendido, porque no te ha caído el 20, lo que Él merece. Aquello de lo cual Él es digno. Deberíamos entender que para Dios siempre es lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. Muchos de nosotros nos hemos perdido las bendiciones de participar de las primicias a Dios, de nuestros primeros frutos. Nos perdemos de la bendición de poder honrarlo con nuestras riquezas a través de nuestro diezmo, a través de nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón codicioso. Y no nos damos cuenta que Dios no se queda con nada y todo lo que nosotros presentamos delante de Él con la intención de honrarlo de acuerdo a lo que Él merece y aquello de lo cual Él es digno, va a traer sobre nuestra vida una cosecha de bendición. ¿Por qué? Diga después de mí, porque Dios jamás se queda con nada. Porque Dios paga mejor. Si usted no ha conocido a Dios en esa dimensión, yo lo invito a que lo conozca. Créame, hay bendición en saber honrar a Dios. Ahora, repare un poco en la habitación. Vea qué hermosa habitación. ¿Cuántos de ustedes cuando leen esta historia del segundo libro de Reyes se imaginan que esta mujer lo único que le hizo a Elías fue un cuarto en obra negra, le puso allí un catre, una mesa toda horrible y chueca, una silla coja y una lámpara que ni siquiera alumbraba bien porque ya estaba toda oxidada? Cada quien ofrece lo que tiene. Cada uno da de aquello que tiene. En tus relaciones interpersonales, siempre, si algo va a distinguir lo que tú eres, se verá reflejado en lo que das. Y no esperando recibir algo a cambio, simplemente porque en todo lo que tú haces te gusta plasmar lo que eres. Yo me imagino que esta mujer tenía tan claro lo que el profeta merecía y aquello de lo cual era digno, que le hizo una habitación así. ¿No le gustaría tener una habitación así? Es probable que ella podría haber pensado, ¿ni la mía está así? En la mía ya el colchón se sienten ahí los alambres o se sienten los resortes. ¿Y cómo le voy a poner al hombre de Dios? Mira, tremenda cama. ¿Sabes que hay gente a la cual le da envidia que los siervos de Dios prosperen? Créame, si algo hace que los afectos de las personas cambien, es el dinero. ¿No han visto ustedes familias destruirse por una herencia? Gente que cambia su trato para con los que les rodean por causa del dinero,
¿Por qué? Porque ellos piensan que no se lo merecen. Y no es que no se los merezcan, es que la envidia en ellos los ciega. Porque lo único que ellos quisieran o les podría satisfacer es que esa persona no tuviera lo que tiene y que mejor ellos tuvieran lo que esa persona tiene. Esas personas jamás están satisfechas con nada. Pero yo sí puedo atreverme a creer que esa mujer de segundo libro de Reyes le hizo una habitación mejor que lo que ella tenía en toda su casa. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe? Veamos la escritura. Vamos a segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 4. Verso 9. Vamos a leerlo desde el verso 8. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. ¿Qué está teniendo esta mujer con el profeta Eliseo? Encuentros casuales. Cada vez que él visitaba Sunem, ella lo invitaba a comer. Él terminaba de comer y como un día un expresidente le dijo a otro mandatario: terminas y te vas. No tengo más compromiso contigo. Me gusta tu atención, me gusta tu presencia, pero no estoy en el nivel como para comprometerme contigo y arriesgarme por ti. Fuerte, ¿no? En este nivel se encuentra esa mujer y muchos cristianos están en ese nivel con Cristo. Quieren que coma en su mesa, pero no están dispuestos a comprometerse más por Él. Y las relaciones trascendentes requieren compromiso. Requieren ganitas. Dile a la persona que tienes a tu lado: necesitas echarle más ganitas. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Vea lo que dice el verso 9. La mujer dijo a su esposo: mira, yo estoy segura que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Ella necesita moverse bajo autoridad, y eso es algo que muchos cristianos no han entendido. Muchos cristianos se privan de la bendición que implica el hacer partícipe a nuestra autoridad espiritual de aquello que nosotros estamos pensando realizar. Y lo que no hemos entendido es que cuando participamos a nuestra autoridad espiritual de aquello que nosotros buscamos y queremos hacer, cuando nuestra autoridad nos bendice, nosotros estamos moviéndonos bajo la autoridad y el respaldo de Dios. Si tú vendes juguete el fin de año, por ejemplo, viene a mi mente, y tú te atrevieras a acercarte al pastor y decirle: pastor, tengo un emprendimiento para este fin de año, voy a hacer esto, ¿podría usted orar por mí para que Dios me bendiga? Le aseguro que si le va bien, le iría mejor. Esta mujer se conecta a su autoridad, que es su esposo. Tú tienes que conectarte a tu autoridad, que es tu pastor, y decirle: pastor, voy a entrar en un ayuno de 21 días, voy a entrar en un ayuno de 12 horas, voy a entrar en la búsqueda de Dios, apóyeme en oración, respáldeme, que Dios me visite, que Dios se revele, y créeme, tus resultados serían diferentes. El problema es que el diablo nos ha engañado diciéndonos: no le digas al pastor, él siempre está bien ocupado. ¿Para qué lo molestas si él tiene tantas cosas que hacer? Uno siempre tiene tiempo para aquello que ama. Y yo siempre voy a tener tiempo para ustedes. Entonces, no se deje engañar por el diablo. Puedo estar ocupado, puedo estar cansado, pero mi corazón está en cumplir con aquello que Cristo me mandó a hacer. Y en este sentido es
dirigir su vida para que usted pueda alcanzar un nuevo nivel de éxito en el desarrollo de su vida espiritual. ¿Entiende eso? ¿Que eso a mí me implica un costo? Sí, podría ser tiempo que tal vez yo me la pase jugando con mis hijos. ¿Que esto me implica un sacrificio? Sí, podría ser tiempo en el cual podría yo estar descansando o podría yo estar haciendo otras cosas. Pero créame, a causa de la sangre derramada sobre de su vida, para mí vale la pena invertir ese tiempo en usted. Solo no me venga con mentiras, porque entonces me está quitando el tiempo. Porque si usted quiere venirme a lavar la cara, pues al final yo le voy a dar un consejo, pero ni siquiera le va a ser útil. ¿Por qué? Porque le estoy aconsejando sobre una mentira. ¿Entiende eso? Bueno, sigamos adelante. Hasta aquí la mujer está teniendo encuentros ocasionales con el profeta, pero ella quiere más. Digan después de mí, ella quiere más. Ella tiene hambre de más. Ella necesita más. Ella representa a la iglesia. Entonces, Dios no va a venir sobre nosotros, ni va a visitar más portadores de bendición con un mayor fuego, con una mayor fuerza, si la iglesia portadores de bendición no demuestra esa intención. Hoy vivimos en una generación donde se han distorsionado tanto los vínculos interpersonales, donde la gente te enseña en las redes sociales que la manera de cautivar el corazón de otra persona es mostrándole indiferencia. ¡Qué absurdo! ¡Qué tontería! ¡Qué inmadurez! Dicen por ahí, juega a extrañarme y te voy a dejar ganar. Si nosotros no nos estamos comprometiendo realmente con la presencia de Dios y estamos buscando más del Señor, Dios no va a tener manifestaciones más profundas de su espíritu entre nosotros. Seguiremos teniendo encuentros ocasionales, pero como le dije al principio, yo creo que portadores de bendición ya no está para encuentros ocasionales. Usted y yo necesitamos una relación de profundidad, de compromiso, donde realmente se vea el que nosotros tenemos hambre y sed de Dios. Y esta mujer se lo planteó así: yo quiero más, tengo que dar el paso. La iglesia tiene que atreverse no solamente a ser atractiva, sino entender que es provocativa. Y si tú eres provocativa como iglesia, a los ojos de Dios tienes poder. Porque lo que te atrae llama tu atención, pero lo que te provoca te mueve a la acción. Pero Dios no va a imponerse si no ve de parte nuestra una iniciativa intencional. ¿Qué quieres de Dios? Entonces esta mujer se conecta a su autoridad y le dice lo que hay en su corazón. El apóstol Pablo dice: procuren los mejores dones. Dile a Dios lo que está en tu corazón. Señor, a mí me gustaría que activaras estos dones en mí, porque creo que de esa manera yo podría ser más útil a la edificación de tu reino. Yo podría bendecir más a la iglesia. Si tú me das esta habilidad, esta capacidad, Señor, posa sobre de mí tu Espíritu Santo y activa en mí estos dones. Ahora, Dios no va a responder a tu capricho, porque la Escritura dice que el Espíritu da a cada uno según Él quiere. Más bien tu oración debe de estar dirigida y enfocada en la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo descubro? En oración. Sigue orando y sigue descubriendo hacia dónde Dios está inclinando tu corazón. Mientras no tengamos hambre, nada va a pasar. No vamos a ir más allá de encuentros ocasionales con Dios. Y necesitamos, amados hermanos, como Tamar, provocar un encuentro que, permítame la expresión, nos deje embarazados de algo de parte de Dios. Que nosotros tengamos que cuidar y alimentar algo que dentro de nosotros como iglesia comienza a crecer y a gestarse.
Algunos de ustedes pueden decir, ay, bueno, el pastor ha anunciado que cada tercer o cuarto domingo de mes va a tener ministración de enfermos, ministración de milagros y ministración de liberación. Ay, seguramente el pastor quiere engordar su caldo. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con que toda la gente que está bajo mi manto aprenda a moverse en su unción personal y aprendas a ejercitar tus dones espirituales. Aprendas a identificar los momentos de oportunidad que el Espíritu Santo presentará delante de ti para que te muevas en fe. ¿Por qué? Porque como lo he dicho antes, no considero ser el único epicentro del mover de Dios para esta iglesia. Soy la puerta, soy el pastor. Pero necesito que tantos más sean llenos del Espíritu Santo para que esto se convierta en un mover glorioso que glorifique a Cristo. Amén. Bueno, entonces esta mujer se conecta a su autoridad, le expone su corazón y entonces ellos, fíjese lo que dice el verso 10. Dice, hagamos un cuarto en la azotea. Hagamos. Habla de acuerdo. Y en un acuerdo, siempre las partes involucradas deben ganar. Si las partes involucradas no ganan, entonces hay sumisión, pero no hay acuerdo. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Que en un acuerdo siempre las partes involucradas ganan. Hay un beneficio para todos. Por eso los acuerdos se pueden sostener y mantener en el tiempo. Pero cuando no hay un acuerdo que beneficia a todas las partes involucradas, entonces hay sumisión de las partes que no se ven beneficiadas. Es como aquella mujer empoderada que le dice a su esposo, ya decidí que este fin de año, Navidad no la pasamos en casa y Año Nuevo con mis padres. Y el esposo dice, sí, como tú quieras. No hay acuerdo, hay sumisión. Porque acuerdo no es avisar, acuerdo es dialogar y negociar. Si usted viene conmigo y me dice, pastor, le aviso que el próximo domingo, el próximo mes, todo el próximo semestre no me voy a presentar en la iglesia, usted me está avisando, no estamos negociando, no estamos dialogando, haga lo que se le pegue la gana porque usted está actuando solo. Yo sí me tomo muy en serio lo de pastorearles, Entonces necesitamos acuerdos en los cuales tengamos ganancias mutuas. ¿Cuál era la ganancia para esta mujer? Porque lo que iba a hacer, construir una habitación, le iba a implicar un gasto. ¿O ustedes creen que ella iba a ir al Home Depot de Sunem y decirles, oigan, regálenme el tabique, no es para un hombre de Dios? Mira Liverpool, ahí donde venden esas prendas de, yo creo que de unas sábanas de unos 1500 hilos, de esas que parecen, wow, viva bonito. Regálenmelas, son para una buena causa. ¿Qué le iba a decir Home Depot? ¿Qué le iba a decir Liverpool? Pues, si quieres dar algo, pues que te cueste, ¿no? ¿Qué decía el salmista? Yo no le daré al Señor nada que no me cueste. ¿Por qué le queremos ofrecer al Señor lo que nos sobra? Porque no hemos entendido lo que Él merece y aquello de lo cual Él es digno. Por eso le damos las obras de nuestro tiempo, las obras de nuestros recursos, las obras de nuestro esfuerzo. Nunca tenemos para Dios, jamás tenemos para nuestro ministerio. Pero si se presenta una obra de teatro, no importa cuánto cueste, yo quiero estar ahí. Un concierto, una blusa, me la merezco. ¿Y cuándo has pensado en la obra de Dios? Ay, pastor, es que yo no veo necesidad, yo realmente lo veo muy bien a usted.
Ay, Jesucristo, no hemos entendido nada. Y si tú crees que es para mí, entonces, mira, tómame una fotografía, manda a hacer un modelo 3D con esa foto y pon un altar afuera de tu casa. Y ahí, al Dios que conozco. Adóreme. Es ridículo, ¿no? Entonces, no se fije en mí para honrar a Dios. Honre a Dios de acuerdo al pacto que usted tiene con Dios. Bueno, sigamos adelante. ¿Ya se cansó? Bueno. Ella dice, hagamos un cuarto en la azotea. Fíjese, y pongamos allí, lea conmigo, una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De este modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Y vea lo que dice el verso 11. En cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. ¿Por qué quise que leyéramos este verso? Porque es muy interesante la forma en la cual estaban construidas las casas en este periodo de la historia. En este periodo de la historia, cuando se construía una habitación encima de la planta baja, o lo que consideramos nosotros la planta baja, ellos no tenían escaleras internas. Esto ya habla de una arquitectura moderna. En ese periodo de la historia, muchas de las casas tenían una escalera en el patio, que te habla de libre acceso. Por eso el verso 11 es tan trascendente. Elías llegó a lo que sabía que era suyo y en lo cual tenía libre acceso. No tenía que pedir permiso para entrar y disfrutar todo lo que para él se había hecho. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Tu nivel de intimidad con el Espíritu Santo le dice qué tanto derecho tiene sobre de tu vida. Y ahora pongamos atención sobre lo que se requería dentro de esta habitación. Pongamos allí una cama. En el verso 11 dice la escritura que cierto día llegó Eliseo, fue a su cuarto y se acostó. La cama es un lugar donde Dios debe de sentirse cómodo. Representa ese lugar donde Dios puede descansar, donde sus planes pueden ser expresados. Y esto me lleva en conexión directa a un momento en la historia bíblica donde la escritura nos dice que David ya estaba entrado en años y que aunque le pusieran el cobertor del tigre, David no entraba en calor. ¿Cuántos de ustedes ya van a empezar a guardar el cobertor del tigre? Ya, ¿no? Ya se empieza a sentir la ola de calor. Dios mío, no sabemos cómo nos va a venir, pero yo creo que va a estar tremendo. Bueno, pues algo semejante sucedió con David, porque no importa si le ponían 2 o 3 cobertores, él no lograba calentarse. Entonces, sus ancianos dijeron, vamos a buscar en todo el territorio de Israel a una jovencita virgen que pueda venir y acostarse con el rey y participarle de su calor corporal. La escritura enfatiza que David nunca tuvo relaciones con ella. Esta chica se llamaba Abisag. ¿Y sabes qué significa Abisag? El nombre de Abisag significa intoxicante. ¿Por qué? Porque cada verdad que surge de un corazón blindado, que no se comparte a cualquiera, tiene el poder de escandalizar a muchos y de consolidar a los entendidos. Por eso, cuando se profetiza acerca de Jesús, se dice, ese niño está destinado al levantamiento y la caída de muchos en Israel.
Él es intoxicante. ¿Por qué? Porque él, representado en el Antiguo Testamento por Abisag, es el que ha estado en el secreto con Dios para escuchar las verdades de Dios. Abisag escuchaba al rey soñar con lo que deseaba que el reino fuera después de él. Y por esta razón es que cuando David muere, ¿cómo se llamaba el que usurpó el trono de Adonías? Adonías, sí. Ya vino a mi mente. Por esta razón es que Adonías, una vez que muere David y que Salomón va a ocupar el reino, el trono de David, Adonías le dice a Betsabé: necesito que me hagas un favor. Y Betsabé le dice: sí, dime, ¿cuál? Dame por esposa a Abisag. Llega con Salomón y le dice: hijo, hazme un favor. ¿Qué quieres, madre? Dale por esposa a tu hermano Adonías a Abisag. Y Salomón ve esta petición como alta traición. ¿Por qué? Porque Abisag es la llave. Porque si alguien sabe la intimidad del corazón del rey David, es Abisag. Porque la única que tiene un entendimiento de lo que David proyectaba para el reino es Abisag. Y en un nivel distinto al cual acabo de mencionar, que podríamos relacionar a Abisag con Cristo y David con Dios. Si lo bajamos de nivel, ahora Abisag es la iglesia, que está en la cámara secreta con Dios y que puede entender y saber hacia dónde se mueve la iglesia y qué es lo que Dios quiere hacer. Por eso el diablo quiere destruir a la esposa de Cristo, porque es la que tiene la llave, porque es la que tiene la clave, es la que tiene el entendimiento. Amén. Entonces la cama representa ese lugar donde se comparten los sueños. Y pensando en esto, también apuntaba a otra cosa bien tremenda. Y es, esa cama representa la tumba donde Jesús fue colocado. Porque en esa tumba su cuerpo descansó de la obra que el Padre le había encomendado hacer. Y fue en esa tumba donde su cuerpo fue testimonio de lo que el poder de Dios es capaz de hacer con aquellos que se comprometen para llevar a cabo su voluntad. Fue esa repisa donde pusieron el cuerpo de Jesús, en ese sepulcro labrado en la roca, que fueron testigos de la voz de Dios resonando al interior de esa tumba cuando Dios le dijo: Jesús, levántate. Wow. ¿Quieres ver a Dios obrar en poder? Provéele de un lugar donde tu intimidad y la de Él compartan sueños. Luego dice ella: vamos a ponerle también una mesa y una silla. La mesa y la silla, ¿se acuerda de los discípulos de Emaús? Representa el lugar de comunión. ¿Qué hizo Jesús al estar frente a ellos en la mesa? Partió el pan. La intimidad con Dios, donde se comparte lo que está en nuestro corazón y donde podemos percibir lo que está en el corazón de Dios. Recuerde que Jesús es el pan que descendió del cielo y que por nosotros ha sido partido. Luego dice ella: y una lámpara. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Dios, había una sola fuente de luz en esa habitación. Era el candelabro, 6 brazos y 7 lamparillas.
Ese candelabro había sido fabricado de oro puro. ¿Y qué cree? No hay coincidencias. Un día más adelante les volveré a dar una clase del tabernáculo, pero no hay coincidencias. ¿Por qué? Porque era un candelabro labrado en oro puro, labrado a martillo, de 33 kilos de oro. ¿De qué edad murió Cristo? 33 años. Cada año representaba su divinidad. Divino desde el vientre hasta su muerte y resurrección. Divinidad en Cristo. Por eso la Escritura dice que a Dios le plació habitar en él con toda su plenitud. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué maravilla! 6 brazos, 7 lámparas. 6 es número de hombre, su humanidad. Él siendo Dios, se hizo hombre. Y en él, 7, plenitud. Habitó la plenitud de Dios. Los 7 espíritus de Dios sobre de Cristo. Todo eso en una lámpara. Si queremos que el Espíritu Santo esté entre nosotros, hagamos de la comunión con el Espíritu Santo un hábito. ¿Sabes? A veces lo que hacemos, aquello en lo que nos involucramos, con el paso del tiempo tiende a convertirse en una rutina. Y entonces lo que en algún momento comenzamos con mucho gozo y alegría se convierte en algo rutinario. Y muchos de nosotros hemos hecho de nuestra relación con Cristo algo rutinario. Pero tu relación con Cristo no debería de ser rutinaria, debería ser cotidiana. Y la diferencia entre aquello que es rutinario y aquello que es cotidiano es la expectativa. Has perdido la expectativa. Y cuando la expectativa muere, lo que haces de manera cotidiana se convierte en algo rutinario. Por esta razón es que muchos cristianos no tienen una relación vigente, viva con Cristo, porque han perdido la expectativa. Yo no necesito, para mantener expectativa, el que todas las cosas en mi vida sean perfectas o estén bien. Puedo estar enfermo, puedo estar con deudas, puedo tener problemas en mi matrimonio o con mis hijos, o tener problemas y circunstancias laborales. Pero ¿sabe una cosa? Nada externo a mi vida va a determinar la forma en la cual yo valoro y yo aquilato mi relación con Jesús. Y entonces, nada externo o interno puede afectar mi expectativa de lo que yo estoy dispuesto a vivir con Él. Necesitamos nosotros planificar la manera en la cual vamos a buscar a Dios y qué es lo que vamos a hacer nosotros para atraerle de forma intencional y que Él esté con nosotros en este periodo de oscuridad que se avecina para toda la tierra. Viene un periodo muy fuerte de oscuridad. En días pasados escuchaba a un hombre muy influyente a nivel mundial hablar sobre el hecho de que el anticristo ya está operando en el mundo y cómo cada vez nos acercamos más a este desenlace de la historia de la iglesia. Y hay sucesos que tienen que acontecer, como el surgimiento del falso profeta. Y amados hermanos, debemos estar conscientes que si bien Dios es el soberano de los tiempos y de las temporadas,
también nosotros debemos ser atentos y darnos cuenta que cuando las hojas de la higuera comienzan a cambiar es porque la estación empieza a cambiar. Y hay muchos sucesos en derredor del mundo que deberían de alertarnos de que estamos a punto de ser introducidos a la última etapa que la iglesia va a experimentar. Pero no la vamos a poder atravesar sin la presencia del Espíritu Santo. Algunos cristianos solo están esperando la venida de Cristo. Ay, pues yo espero que Él venga antes y que en un abrir y cerrar de ojos desaparezca y yo ya esté en la gloria. Aquí que se queden a sufrir los pecadores y los hipócritas, pero yo ya estaré en la gloria. No va a pasar así. Muchos hoy dicen como Pedro: te aseguro, Señor, que en medio de la prueba yo daría la vida por ti. Y cuando atravesemos por la tribulación, muchos negarán a Cristo y se apartarán de Él. Si hoy en medio de la comodidad no vienen a la iglesia, ¿usted cree que siendo perseguidos van a venir? Ay, pastor, transmita porque me da miedo. Oiga, no. Nos falta mucho madurar, nos falta mucho buscar. ¿Y qué necesitamos? Intención para decirle al Señor: quédate con nosotros. No te voy a improvisar un lugar, he preparado uno para que te quedes. Quiero que te quedes. ¿Comprende? Y de esta manera entonces vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios, porque en las bendiciones de Dios, amados hermanos, se plasma el corazón de Dios para nuestra vida. Te lo voy a repetir. En las bendiciones de Dios sobre de tu vida se plasma su corazón para contigo. Mire su corazón. Ezequiel capítulo 37, verso 27 nos revela el corazón de Dios. Y dice la Escritura: habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo le parece que está hablando Dios? A mí me suena como que está muy enamorado. A mí me suena como que está pensando en voz alta. Pero entienda una cosa: en el modelo del Antiguo Testamento, antes de que la gloria de Dios se manifestara, Moisés tuvo que haber hecho todo lo que Dios le había mandado hacer, tal y como Dios se lo había mandado hacer. No fue y compró una tienda desechable ahí en las tiendas de campismo y dijo: ay, deme la más barata, la que sea, pues es para Dios. Cuando platiquemos del tabernáculo vamos a ver cada una de las piezas que componían esta habitación y nos vamos a dar cuenta de la riqueza que hay detrás de ello. Pero no fue un acto de improvisación. Moisés lo planificó y lo ejecutó a la manera de Dios, porque sabía aquello de lo cual él era digno y aquello que él merecía. Y cuando él completó la obra de la edificación de esa habitación, la gloria de Dios descendió. Si usted quiere corroborarlo, lea Éxodo capítulo 40, hoy antes de dormir. Y cuente cuántas veces la Escritura dice que Moisés hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Ahí le va a salir un número y réstele 1, porque la primera vez que la Escritura lo menciona en el capítulo 40 nos está dando el spoiler, es decir, está expresando en síntesis todo lo que Moisés iba a hacer, y después verso a verso nos dice todo lo que Moisés hizo. ¿Ok? Entonces las que cuentan, cuéntelas todas y réstele 1, porque la primera es spoiler, es la síntesis.
Se manifestó la gloria de Dios porque Moisés hizo todo conforme a la voluntad de Dios, pero después cuéntelas. Y ese número le va a dar un resultado que es bastante interesante. Entonces dice, habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Póngase de pie, vamos a dar gracias al Señor. Este es el anhelo del corazón de Dios, que usted se sepa su pueblo, que usted se sepa suyo. Qué maravilloso cuando el salmista decía que somos ovejas de su prado, somos suyos. Tú nos creaste, tú nos formaste, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y yo creo de todo corazón, amados hermanos, que necesitamos atrevernos a dar el paso que confirme que no queremos encuentros ocasionales con Dios, queremos una relación de compromiso. Amén. ¿Va a edificar usted su habitación? Hágalo, le conviene, porque Él va a venir a usted y va a habitar con usted. Y esto es algo maravilloso. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a decirle al Espíritu Santo, Señor, yo quiero más de ti.